Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que vean la asistencia. Quiero pedirles un favor, que en su aula virtual vean si está una opción de asistencia que habilité. A ver si se ha activado para que ustedes puedan registrar este momento ahí la asistencia, o si no, para tomarles manual el registro. Tengan la bondad de este momento de revisar y me avisan. No hay cómo, doctor. ¿No hay cómo? No se puede. No hay cómo, No se doctor. puede, doctor. Bueno, entonces, por hoy les voy a tomar manualmente. El momento que vaya diciendo el nombre, tengan la bondad de ir activando su cámara, ¿sí? Y la próxima semana, la próxima clase ya voy a ver cómo un poco se habilita ahí para que salga directo allí. Ya. A ver, tengan la bondad de contestar a la lista. Ágila Tania. Presente, doctora. Gracias. Alejandro Magali. Presente, doctora. Bejarano Jennifer. Presente. Gracias. Bravo Freddy. Presente. Campo Verde Joel. Presente. Contento Dayana. Dayana. Umbiku Jimmy. Ya está Dayana ahí. Presente, doc. Ya. Gracias. Dayana, sí está lleno. Enríquez Camila. Sí, presente, doctora. Espinosa María Mercedes. Déjenlas activada a la cámara, por favor, hasta terminar de tomar lista. Estrada Allison. Estrada. Presente, doctor. Walang, ya, gracias. Walang Nixon. Presente. Jaramillo María Luisa. Presente, doctora. Malacatus Madeline. Presente. Ordóñez Alex. Presente. Paltín Jonathan. Presente. Quichimbo Manuel. Presente, doctora. Río Frío Karen.
Presente, doctora. Salinas Margot. Presente, doctora. Gracias. Sánchez Joyce. Presente. Zarango Adriana. Presente, doctora. Gracias. Soto Diana. Presente, doctora. Tamay Dolores. Presente, doctora. Gracias. Tenepaguay Jocelyn. Presente, doctora. Torres Nayeli. Presente, doctora. Gracias. Villalta Gilson. Disculpe, doctora, el compañero Gilson tenía un problema con conexión a internet. Me dijo que le avisara. Ya, que me llame, se comunique conmigo. Guamán Joana. Guamán Joana. Presente. Ludeña Miller. Miller. ¿Dónde está Miller? ¿Cómo? No, Miller. Sí. Ludeña Miller está, ¿no está? Lisa, ella no puede conectarse ahorita. Dijo que iba a intentar conectarse, es que no tiene mucho acceso a internet. Ya, no hay problema. Que me avise. Ya, Lisa. Ya, un momentito. Ya. Muchas gracias. Pueden desactivar este momento ya sus cámaras. Eric Aguilar. Sí, ¿cómo sacarlo? Disculpe. Doctora Eri dice que Eric, está intentando de entrar y no le aceptan. ya ingresó Eric. Eric, ¿está ya en el aula? Sí, Lisa, aquí estoy. A ver, Eric, le hago una consulta. Usted no consta, Dígame. usted no consta en la lista de que Sí, Lisa, todavía me estaban legalizando la matrícula todavía. no está legalizada. Entonces, ¿sabe qué? Me avisa, porque no ve que yo tengo que matricularlo en el aula principal, en el aula virtual principal, porque el caso de otras dos compañeras, ellas me avisaron ayer y yo ya las ingresé, ya las matriculé.
Entonces, usted todavía no está legalizado, Eric, ¿no es cierto? Eric, Ajá, todavía no. Sí, no. ya. Y el señor, a ver, ¿y Cristian García? ¿Ingresó Cristian? Cristian. Cristian García. Sí, doctora, presente, buenas tardes. Ya, Cristian, le hago la misma pregunta que a Eric. ¿Ustedes todavía no tienen legalizada la matrícula? ¿O cómo está su situación? Sí, doctora, que en mi sistema solo me salen 2 materias, pero me faltan las demás materias. No sé si ya me podrían ayudar esta semana. Pero eso tendría que hablar con la coordinadora, porque, por ejemplo, de las 2 niñas que les hablo, de Miller y Joana, la doctora incluso envió un mensaje que las matriculemos, pero del caso de Eric y suyo no he recibido ningún aviso por parte de la doctora. Entonces, más bien ustedes comuníquense con ella, con la doctora, y para ver si ya los puedo yo, si ya tienen legalizado, para poderlos yo matricular en el aula. Por ahora, pues como Ya, están aquí en la clase, pueden quedarse, no hay problema, y participar, pues, pero para luego hacer ya la legalización propiamente del ingreso al aula. ¿Ya? Ya, entonces, sin más ya, novedades, doctora. Entonces ahorita le escribimos a la... sí, díganle que cómo está la situación de ustedes para que me avisen a mí para poder, o sea, para coordinar conmigo su matrícula, para ingresarlas al aula, ¿no? Ya, entonces en eso Ya, quedamos, me doctora, avisan. muchas gracias. Ya, ya. Ya. ¿Sí me escuchan allí para empezar ya? Sí está, sí se, ya, sí se observa ya la pantalla de la presentación, gracias. Bueno, ya, gracias. Bueno, en el caso de nuestra cátedra integradora de segundo ciclo, que se denomina Contexto, Salud, Enfermedad en la comunidad, he traído aquí estas primeras diapositivas para recordarles a ustedes lo que ya un poco revisamos cuando hicimos el encuadre. Para recordarles a ustedes que al término de haber manejado esta cátedra integradora, ustedes van a poder describir los determinantes de salud que existen y explicar los especímenes biológicos que afectan a su vez la salud del ser humano. Para luego, con el conocimiento de lo que son los determinantes de salud y explicar los especímenes biológicos del ser humano, puedan analizar, hacer una reflexión de cómo afectan estos determinantes de salud a los especímenes biológicos que vienen a ser las muestras en las cuales nosotros trabajamos los análisis de laboratorio clínico. Y de ahí deducir si estos especímenes biológicos tienen la calidad o son adecuados para realizar los exámenes.
Entonces, esta cátedra integradora, contexto, salud, enfermedad en la comunidad, contribuye a el conocimiento de las bases biológicas del ser humano, a que ustedes también describan la realidad sanitaria nacional y el cuidado del medio ambiente, a que describan el contexto, es decir, lo que nos rodea en los diferentes ámbitos social, político y económico en nuestro país, describan este contexto y los determinantes de salud en el proceso salud-enfermedad, a la vez que expliquen los especímenes biológicos del ser humano, cuáles son sus características, cómo se los observa cuando presentan alteraciones y cuando están en condiciones de normalidad, ¿sí? Especímenes biológicos como, por ejemplo, sangre, orina, heces, secreciones, líquidos biológicos, etc. Para luego de esto, de todo este conocimiento, analizar y considerar la importancia de su calidad cuando es analizado por diversos métodos laboratoriales. A la vez, la cátedra integradora prioriza, es decir, pone en primer plano la ejecución de un proyecto integrador de saberes, ¿sí? En sí, esta cátedra integradora no es como una de sus asignaturas, como el resto de asignaturas, como por ejemplo biología, química, etcétera, en la cual el estudiante tiene un texto básico, podríamos decir, en donde va a ir revisando los contenidos que van aprendiendo y ahí lo puede observar, ¿no es cierto? Y estudiar. En cambio, aquí, en la cátedra integradora, se trata de integrar todos esos conocimientos que ustedes ya vienen trayendo desde el primer ciclo y ahora lo que van a estudiar en segundo ciclo. Y esa integración de conocimientos la vamos a plasmar en este proyecto integrador de saberes, ¿sí? Lo vamos a hacer aplicando algunas técnicas metodológicas, como es la investigación bibliográfica y de campo, porque está planificado que vayan al laboratorio, el trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, en equipo, la cooperación de todos los que integramos esta cátedra integradora. Lo vamos a hacer demostrando también las habilidades comunicacionales, saberse comunicar, ¿no es cierto?, con los que nos rodean, manteniendo siempre el respeto a la diversidad multicultural de nuestra población, de nuestra comunidad. El proyecto de vinculación propuesto se denomina descripción de los determinantes de salud que afectan la calidad de los especímenes biológicos en la comunidad. Entonces, alrededor de este tema, de este proyecto, es las otras actividades, es todo lo que está planificado en el sílabo. Todo ello, todo lo que hagamos, revisión de contenidos, análisis, trabajos autónomos y otras actividades que van a realizar con la docente del centro de laboratorio del Centro de Salud de Motupe. Todo ello va a contribuir, va a alimentar este proyecto. Y al final, pues, de que hayamos desarrollado esas actividades, lo vamos a plasmar en un informe final que lo socializaremos a toda la comunidad de nuestra carrera. Cuando realicemos nuestro proyecto integrador en el marco de esta cátedra integradora, entonces vamos a tener como objetivos de este proyecto conceptualizar los determinantes de salud de la comunidad para evitar alteración en los especímenes biológicos, ¿sí? Conocemos cuáles son estos para nosotros saber cuándo un espécimen está alterado o no.
como segundo objetivo del proyecto, caracterizar los especímenes biológicos del ser humano, es decir, describir, analizar cuáles son y cuáles son sus características. Entonces, conoceremos sus aspectos biológicos y fisiológicos. Esto ya también ustedes tienen una buena idea porque ya vienen estudiando biología, también tienen la materia de fisiología, anatomía. Todo esto nos va a servir para hacer este análisis. Entonces, todo lo que ven en las otras materias ya se lo tiene que utilizar para, como decir, aplicarlo en esta integración de saberes. Y como un tercer objetivo que hemos propuesto, es ya como una relación, correlacionar los dos anteriores. Aquí, en este tercer objetivo, se describirá los determinantes de salud que existen en la comunidad de Motupe, ¿sí? Entonces, ahí está ya inmerso la parte práctica, la parte de sus prácticas preprofesionales. Entonces, para que quede claro que esta cátedra integradora se complementa con sus prácticas preprofesionales. Acá, en el aula, vamos a analizar, a revisar conceptos, procedimientos, mientras que en la parte del laboratorio de Motupe vamos a ver lo que vemos acá, vemos allá ya en la práctica. Esto con la colaboración de la licenciada Tania Paladines, que es la docente responsable del laboratorio de Motupe. Entonces, en este tercer objetivo, correlacionamos lo anterior, pero ya aplicado a lo que se observa en esta comunidad del sector de Motupe. Ya. Tal vez alguna pregunta hasta allí. Estas primeras diapositivas, este contenido, esto que les estoy diciendo, está también en el sílabo, únicamente que lo he trasladado aquí a estas primeras diapositivas para no perdernos de lo que es en sí nuestro proyecto integrador en el ámbito de esta cátedra integradora. Es como decir que esta asignatura, esta cátedra, constituye en sí el proyecto integrador de saberes. Por eso es que yo les digo que no es como las asignaturas, como las otras asignaturas que ustedes reciben. Chicos, si no hay alguna pregunta al respecto, todo lo vamos a ir, el momento adecuado, yo les voy a ir indicando pues el paso, el proyecto, el camino que vamos a seguir en la consecución de todo esto. Si hasta ahí no hay, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Chicos. No, Doctora. Ya. Bien, entonces, tal como está planificado en el sílabo, para poder ya empezar a conceptualizar los determinantes de salud, tenemos que previamente revisar algunos conceptos, algunas definiciones, algún conocimiento. Entonces, vamos a empezar por revisar un poco lo que es la salud. Bueno, hay muchos conceptos de salud que se han vertido en diversos textos por diversos autores, pero constitucionalmente la salud se establece como un derecho garantizado por el Estado. En nuestro caso, se encuentra en el artículo 32 de la Constitución de la República y este derecho está priorizado para personas y grupos de atención prioritaria, valga la redundancia. Es decir, aquellos grupos poblacionales que tienen una necesidad mayor de atención debido a que a lo mejor están padeciendo de una enfermedad catastrófica, de ciertas discapacidades
o si son niños, si son menores de edad, si son embarazadas. Asimismo, la salud como derecho es gratuito y universal. Esto en todos los niveles de atención y en todo el proceso asistencial en nuestro país. Pero bien, la salud no se la puede apartar de lo que es la enfermedad. Es algo que va de la mano, es algo que no podemos separar. Se puede afirmar que la enfermedad es como un valor negativo que tenemos las personas, pero que diciendo o definiéndolo como un valor negativo a la enfermedad, le damos sentido al de la salud. Y entonces podemos hacer una diferencia de que enfermedad es un valor negativo nuestro, mientras que salud es un valor positivo. Porque es verdad, ¿no es cierto?, que solamente cuando hemos sufrido un proceso de enfermedad, de infecciones, etcétera, cuando ya recuperamos, cuando ya sobrellevamos, superamos ese proceso de alteración de nuestro organismo y nos sentimos bien, damos, ¿no es cierto?, ese valor, reconocemos lo que es la salud. Entonces los humanos adquirimos a través de la enfermedad conciencia de la salud, como algo que experimenta y percibe el sujeto dentro de sí. Solo uno, solo cada persona puede decir si se siente sano, si se siente enfermo, ¿no es cierto? Entonces es algo muy propio de cada persona. A lo largo de la historia de la humanidad se han dado diferentes tipos de sociedades, desde que el hombre en los albores de la humanidad, se dio lo que se llama la sociedad primitiva, donde el hombre era cazador, era recolector de frutas, cazador de animales para la supervivencia. Esa es la sociedad primitiva. Pero luego, al pasar el tiempo y con la experiencia que va teniendo a su alrededor de la naturaleza, se da lugar a lo que se llama una sociedad tributaria, en la que se tiene como autoridad a un Dios, al que hay que tributarle algo. Entonces el hombre tributa algo a ese Dios con la finalidad de obtener sus beneficios, la salud, podríamos decir. Luego viene una sociedad de tipo esclavista, en donde ya vamos observando un equilibrio, pero que todavía se rinde pleitesía, se brinda algo a cambio de obtener salud. Para luego avanzar a la sociedad feudal, ¿sí?, en donde se prioriza la salud como un derecho divino, es decir, la presencia de Dios, ¿sí? Ya vamos a ir viendo algunos detalles. Para llegar a la sociedad capitalista. Y lo que quisiéramos todos, que aún no se logra, llegar a una sociedad solidaria, que eso todavía no se lo ha conseguido y creo que estamos muy lejos todavía en nuestro mundo actual. Bien, entonces, la percepción de estar enfermo y el sentido en sí de la enfermedad responde a una estructura de poder, de saberes, de conocimientos, de técnicas, valores, creencias, costumbres y normas. Entonces, todas estas cosas, todas estas situaciones hacen que la persona perciba si está sano o si se encuentra enfermo en algún momento de su vida. Un poco para ir detallando la historia de cómo se forma el concepto, la definición de salud y enfermedad. En la sociedad primitiva, que eran comunidades con un desarrollo social inicial, era
aquí pues las personas eran errantes, ¿no es cierto? Iban de un lugar a otro, pero poco a poco pues esto fue cambiando, pero en este momento ellos conciben la salud a base de la observación y descripción de aquello que observan en la naturaleza. Entonces se adquiere el conocimiento llamado empírico, ¿sí? Con este conocimiento empírico, ellos pueden explicar pequeños males que le acontecen. A lo mejor de una caída, de un tropiezo, una caída, un dolor, algo que no sea muy fuerte. Con la experiencia saben que una planta, que una hoja de algo les hace bien, tomar algo también, pero no pasan de allí. Pero cuando ya la persona en esta sociedad primitiva empieza a tener otras alteraciones mucho más graves en su salud, ya no puede resolverlas con ese conocimiento empírico, entonces se ve obligado a recurrir a lo sobrenatural y a dar una explicación mágico-religiosa a sus enfermedades. Pues no sabe explicarlos de otra manera, ¿sí? Como algo sobrenatural. Entonces ellos conceptualizan en esta sociedad a la enfermedad como un daño o mal a la persona provocada por otra o por una entidad o fuerza superior al hombre. Se creía pues que introducía en su cuerpo o le quitaba algo esencial para su vida. Entonces le dan como de su parte biológica y espiritual aquí. O también se creía pues que es como la pérdida de la gracia de los dioses o que vendría a ser una desgracia, es decir, pérdida de la gracia. Luego llegamos a la sociedad tributaria, en donde son sociedades que tienen modelos económicos de tributo y estructura social política y teológica. Es decir, que consideran a un rey como un dios o como un hijo de Dios. ¿Y qué es lo que aquí pasa? Ellos quieren tener al Dios o al Hijo de Dios a su favor, ¿no es cierto? Que Él tenga una buena disposición, que tengan una buena relación empática para poder obtener el favor de los dioses. Y entonces, teniendo a los dioses a su favor, creían que ellos les iban a proporcionar la salud a las personas. Entonces, ellos creían pues que cuando infringían las normas iban a ser castigados y que el Dios podía castigarlos con pocos días de vida, con años de hambre o con una enfermedad más grave. Entonces oraban a sus dioses, le daban tributos, le daban, inclusive hacían sacrificios de sangre para obtener el favor de los dioses. Luego pasamos a una sociedad esclavista, en donde consideran a la enfermedad como una desviación de la norma, es decir, de cómo viven. Lo consideran como un desorden. Luego aquí aparece ya, en esta sociedad esclavista, ya el tratamiento. Ya existen personas, se empiezan a formar médicos, ¿no es cierto?, profesionales, en donde ya diseñan tratamientos para curar la enfermedad y poder retornar a un equilibrio. Entonces, esa sería como una característica de esta sociedad esclavista, que ya aparece el tratamiento para retornar al equilibrio de la salud. Se cree entonces que el mantenimiento de la salud se debe al equilibrio de las fuerzas naturales que existen a nuestro alrededor. En cambio, el predominio de una sola produce la enfermedad. ¿Sí? Entonces, estas fuerzas eran el fuego, el agua, la tierra, el aire. Entonces, si alguno de estos perdía el equilibrio,
se venía a producir una enfermedad. ¿Sí? Tenemos también cómo perciben a la salud las sociedades tributarias andinas, es decir, los indígenas, especialmente en nuestra América. Entonces, en estas sociedades aborígenes, es sano aquel individuo que cumpla con sus deberes, que demuestra alegría y satisfacción en sus tareas. Para tener esto era necesario tener una relación armónica con la naturaleza. ¿Sí? Ustedes seguramente han escuchado que siempre los indígenas están hablando de la madre naturaleza. Entonces consideran que hay que tener con ella para poder demostrar. Avanzando más ya en la sociedad feudal, salud y enfermedad se definen bajo la influencia de la religión. La salud es un bien de Dios, que lo proporciona Dios, y la enfermedad lo consideran como un estado especial. Fíjense aquí, un estar en gracia de Dios, o también lo consideran como un castigo divino. Y no sé si hasta hoy en día ustedes han tenido alguna experiencia en casa o escuchar a nuestros abuelitos, a personas mayores, que alguien dice porque alguna persona está enferma, dicen que es como castigo de Dios. ¿Sí? Y otros lo consideran como que es tener una enfermedad, es porque Dios también quiere tenernos en gracia. Entonces, esos, miren, son conceptos que creo que hoy en día no tienen mucho sentido, porque yo creo que Dios no nos quiere castigar, no quiere vernos enfermos. No sé qué piensan ustedes. A ver, me van a decir qué opinan de esta definición que hace de la salud en esta sociedad feudal y que aún perdura en nuestros días, porque sí se escucha estas cosas. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿quién quiere participar? Estamos hablando sobre cómo se percibe la salud a lo largo de las diferentes sociedades. Y esta sociedad feudal ya es anterior ya a la actual propiamente que estamos viviendo, ¿no es cierto? ¿Quién quiere participar, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, doc. A ver, ¿quién quiere Sí, participar? doctora. Dígame el nombre. ¿O digo yo? Sí, diga usted. Ya. A ver, vamos a ver. A ver, María Luisa Jaramillo. María Luisa. Sí, A ver, les estaba diciendo que qué piensan ustedes de cómo las diferentes sociedades vienen percibiendo y construyendo el concepto de salud. ¿Cómo perciben ellos la salud? el concepto de salud. No el concepto, sino más bien la percepción que se tiene de salud en Les estaba preguntando este momento de la sociedad feudal que creen que a veces cuando tenemos una enfermedad, o creemos que es un castigo o creemos que Dios quiere tenernos más bien en su gracia. Ya. O sea, es que, o sea, le digo lo que ellos piensan o cuando tiene, o del concepto de salud. Lo que usted cree. Es que no le escucho muy bien. ¿Piensa usted que cuando tenemos una enfermedad estamos recibiendo un castigo de Dios? Ah, o sea, la sociedad feudal, creo que sí, por lo que sus antepasados iban pensando todo eso, ¿Ya? por sus creencias. ¿Ya? ¿Y cree usted que esta se está manteniendo hasta este momento? Hasta los Algunas sociedades sí, algunas personas sí piensan eso. Sí, ¿no es cierto? ¿Y usted Sí, personalmente? aún siguen con ese pensamiento erróneo.
¿Y usted qué piensa? O sea, no creo que sea porque Dios nos quiera dar esas enfermedades, sino que ya porque las recibimos ya, porque ya nos enfermamos así, Porque pero no creo que sea un ya, castigo de Dios o un cosas así. castigo, decía, ¿no es cierto? Ujú. Ya, bueno, gracias. Vamos a ver, avanzando. Luego avanzamos a ver cómo percibe la enfermedad la sociedad capitalista. Bueno, aquí hay un cambio ya de percepción. Ya se toma muy en cuenta la parte económica. Se le da precio, podríamos decir, a la salud. Entonces, la medicina en esta sociedad capitalista, a la medicina se la correlaciona directamente con el proceso de producción económica. Entonces, mientras más venta hay de medicinas, hay mayor producción económica. Entonces, mientras más personas se enferman, más ingresos económicos tendrán, ¿no es cierto?, aquellas empresas productoras de medicina, de medicamentos. Y no solamente los medicamentos, sino en sí, por ejemplo, la atención de salud por parte de los médicos, ¿no es cierto?, en las diferentes especialidades. Porque hoy en día, con tanta especialidad que hay, con tanto avance de la tecnología, todo el mundo recurre ya a los especialistas. Pero para recurrir a un especialista, a realizarse exámenes de diferentes tipos, se requiere, ¿no es cierto?, también contar con la parte económica. Entonces, es como que en esta sociedad capitalista se prioriza el ingreso económico, ¿sí? La parte económica a la cual la mayoría, creo que la gran mayoría de la población no tiene acceso a todo este avance tecnológico, a esta atención especializada, porque la gran mayoría de la población pues no se cuenta con estos recursos. El Estado trata de dar solución a estos problemas de atención. Sin embargo, todavía creo que está un poco bastante lejos tal vez de hacerlo de acuerdo a todas las necesidades que tiene la población para mantener la salud. Entonces, esta sociedad capitalista, cuando entramos a esta sociedad capitalista, ya se empiezan a dar definiciones que se aceptan hasta hoy en día, como es la definición que hace de salud por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y considera que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición que hace la Organización Mundial de la Salud es muy amplia. Si ustedes leen nuevamente esta definición de salud, mire, es un completo bienestar físico, mental y social. Para que una persona llegue a tener este completo estado de bienestar en los diferentes ámbitos, requiere a su vez de muchos procesos, ¿no es cierto?, de recibir una atención excelente para que lleguemos a ese nivel. ¿Creen ustedes que esta definición que hace la Organización Panamericana de la Salud es muy amplia? ¿Es tal vez utópica, es decir, difícil de alcanzar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la opinión de ustedes? A ver, para que participen. Ya hemos llegado a esta definición de lo que hace la Organización Mundial de la Salud. Y esta se ha venido, yo creo, formando, completándose después de todo ese recorrido de las diferentes sociedades, ¿sí? Desde el inicio que pensaban que
que dependía de un dios, del rey, etcétera. Yo, Doc, pienso que sí es una definición bastante amplia, porque si nos fijamos desde la primera sociedad, ellos consideraban solo enfermedad alguna dolencia física o alguna infección. En cambio, ahora la definición que usted nos dijo, que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, entonces me parece que sí, porque una persona puede estar físicamente totalmente bien y puede tener alguna anomalía mental, no sé, puede estar con un bajo autoestima, que también es pues, Ya iría claro, que ya iría a lo social, ¿no es cierto? O sea, creo que es muy amplia, pero que es el ideal, ¿no? Es el ideal, pero que creo que está todavía un poco lejos, un poco difícil de que en nuestras sociedades, especialmente de nuestro país, está todavía un poco lejos de conseguirse todo, a pesar de los esfuerzos que hace el Ministerio de Salud. A pesar de ello, porque sí han hecho sus esfuerzos, pero también ya después cuando analicemos el contexto, los diferentes aspectos político, económico de nuestra sociedad, vamos a ir viendo qué es lo que ha disminuido a nuestra población esa posibilidad de tener ese estado de completo bienestar físico, mental y social. Muy bien, gracias por su participación. Ya. Entonces, según esta definición que nos da la OMS, sentirse saludable, pues, permite la percepción de integralidad, de un bienestar psicosomático y social, es decir, físico, mental y social, que la persona tenga libertad de acción, de moverse, de trabajar, de realizar sus diferentes actividades. Eso también es sentirse salud, porque una persona, por ejemplo, una persona privada de la libertad, ya no podría sentirse completamente saludable mientras se encuentre, ¿no es cierto?, en ese estado de no tener su libertad, de andar libremente. Miren, son muchas las cosas que nos inciden en nuestra salud. Sentirse saludable, ¿no es cierto?, es tener una percepción de capacidad de comunicarse con libertad también, de tener suficiencia y talento para diseñar y cumplir un plan de vida. ¿Sí? Y que esto sea dado, tener accesibilidad a todo esto, a tener todo esto. Solamente ahí, cumpliendo todas estas cosas, tendremos un completo estado de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso referente a lo que la OMS nos dice. Pero ¿qué nos dice la Ley Orgánica de Salud de nuestro país? Para ir viendo si en nuestro país también están de acuerdo, ¿no es cierto?, las leyes con este concepto de salud. Nos dice la Ley Orgánica de Salud que esta es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Hasta ahí está de acuerdo con lo que dice la OMS. Y le agrega, es un derecho humano, inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible. Es decir, que no se lo puede nadie quitar, que porque todos tenemos derecho a la salud, que no nos pueden dar por partes, indivisible, que no solamente tenemos derecho a que nos atiendan la parte física, tenemos derecho a todos los demás ámbitos, y cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado y es el resultado de un proceso colectivo de interacción, donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de los ambientes
entornos y estilo de vida saludables. Esto es lo que nos dice la Ley Orgánica de Salud en nuestro país. Ahora les hago una pregunta. ¿Se estará cumpliendo esto? Con el evento que actualmente estamos viviendo, la pandemia. ¿Qué se ha evidenciado? ¿Que sí se cumple esto? ¿Que el Estado está cumpliendo su rol de garantizar la salud? No, No. ¿verdad que no? ¿Y por qué? A ver, vamos un poco analizando cómo se está manejando esta situación ahora. A ver, alguien que participe. Vamos a ver. A ver, Nayeli Torres. Yo, Ya. a ver, pienso que el concepto que ellos definen a la salud, pues no ayudan totalmente o solo lo hacen más o menos, se podría decir así como por encimita, solo para aparentar que ellos están haciendo bien las cosas y en realidad no dan el apoyo total para que esta definición se cumpla y ya. No sé qué decir más. Ya, gracias. Ya, a ver, voy a preguntar a Alex Ordóñez. Aquí. Alex, a ver, su compañera nos dice que ella no está de acuerdo a cómo se está manejando porque no han brindado lo que necesita la población. Sí. ¿De qué manera podría ser que no están brindando este total apoyo para la salud? Tal vez no le llega a todas las personas que realmente lo necesitan. Y como usted dijo, en este caso que estamos en la pandemia, tal vez por eso hay un incremento de casos. No se puede controlar. Ya, pero entonces diríamos tal vez que el gobierno no asigna los recursos que se requieren, ¿no es cierto?, para cada sector. Sí. Sería una de las principales causas. ¿Cuáles otras causas serían de que la población no está contando? Miren que decían al inicio no había ni para que se protejan los profesionales de la salud. No habían mascarillas, no habían, bueno, las protecciones. Entonces, ¿qué otros factores estarían influyendo allí están influyendo allí? Falta de la economía, tal vez. Ya, ¿no es cierto? La mala administración, ¿no es cierto?, en la parte económica. ¿Qué otro ámbito está allí influyendo? La corrupción. Ya, y la corrupción está relacionada con la parte política, ¿no es cierto? Entonces, Claro, pero también afectaría el ámbito de la salud. claro. Va vinculado, obviamente, el Estado se encarga de la salud de los ciudadanos, supuestamente, ¿no? De todo el país, pero con el caso de la pandemia que hay ahora, yo creo más bien que la falta de insumos ha sido masiva y de igual forma esto ya se ha salido de las manos debido al mal manejo. Y debido a una mala administración, ¿no es cierto?, en los diferentes ámbitos, político, económico, social. Ajá. Estamos así. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir analizando, dónde estuvieron las fallas, ¿no es cierto?, en estos diferentes aspectos. Ya, muchas gracias. También las Sí. personas también. ¿Y qué pasa porque verán, recuerden que la ley esta de salud, la ley orgánica de salud nos dice que hay participación de Estado, sociedad, familia e individuos. Ya hemos analizado un poco la parte del Estado. ¿Y qué decimos de nosotros, de la sociedad y de la familia y de los individuos? Claro, esa es otra parte. Ha habido mucha responsabilidad. Ya, ¿no es cierto? Que también nosotros somos responsables de nuestra salud. Ahí viene también esa parte.
que debemos hacernos cargo de nuestra salud, de la parte que nosotros podemos hacer y contribuir. ¿Sí? Solamente así convergen estas partes, trabajar para tener ambientes, entornos y estilos de vida saludables, trabajar en conjunto. Vamos a ver qué más tenemos. Ya. Entonces, bueno, todo esto implicaría que deben cubrirse necesidades afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. Ya. Aquí hay un párrafo que quería traerles para analizar que dice que la salud debe ser entendida en una doble dimensión. Pues, doble dimensión tiene la salud. Primero, como producto, que la salud resulta como producto de los determinantes biológicos. Los determinantes biológicos son de tipo económico, social, político, cultural y ambiental. Pero a la vez viene a ser como productor de condiciones que permiten el desarrollo integral a nivel individual y colectivo. Entonces, quiere decir que para tener salud van a influir los determinantes de salud presentes, que son el biológico, social, político, ambiental. Pero, y podríamos decir que si tenemos salud en base a la presencia de estos determinantes, la salud viene a ser una persona con determinantes de salud positivos, viene a contribuir en el desarrollo integral a nivel individual y colectivo. Entonces, es cierto, una población saludable va a contribuir de forma importante al desarrollo de la nación, del país. Una población enferma, pues va en cambio a hacer lo contrario, un efecto negativo en el desarrollo de la sociedad. ¿Sí? Eso nos quiere decir que entender la salud en una doble dimensión. Que nuestros determinantes de salud sean positivos para que la población tenga un buen nivel de salud. Ya, bueno, todos estos conceptos han sido tomados de algunos textos, algunos artículos científicos, para poderles elaborar estas diapositivas, que son las que están allí. Ya, hasta ahí terminaríamos esta parte. Si tal vez hay alguna pregunta respecto a lo que se entiende, ¿no es cierto?, a la percepción de lo que es salud en cuanto al desarrollo de las diferentes sociedades desde el inicio desde que la humanidad ya empieza a su desarrollo hasta llegar al momento actual. Tal vez hay alguna pregunta, chicos. Yo, doctora, una preguntita. ¿Ya? Cuando hablamos del concepto de enfermedad, nos dice que, perdón, de salud, que viene a ser el completo bienestar físico, ¿no? Sí. Pero si, por ejemplo, una persona no tiene un brazo o una pierna, ¿no? ¿Se la podría considerar como con una persona que tiene una enfermedad? No, no es eso una enfermedad. Eso lo podríamos catalogar como una discapacidad, ¿sí? Una discapacidad. Pero para ese estado de ese paciente que carece de un miembro, existen las leyes que están dentro de la Ley Orgánica de Salud para proveerle un ambiente de trabajo familiar y social, de tal manera que él se sienta, que perciba a su estado como saludable. Así tendríamos que no como una enfermedad en sí. Ya, gracias. El resto tiene que trabajar y él mismo también poner, pues, como decíamos, la contribución personal para que su estado no le afecte a todos sus otros ámbitos.
¿sí? Así lo Ujú. entendería. Ya, Ya. ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra participación tal vez? O si no, para continuar. Ya. Ya. Verán, a ver, mis queridos estudiantes, quiero que en la semana revisen su aula virtual. Vamos a hacer un debate sobre este tema justamente. Es una crítica del concepto de salud que nos da la OMS. Lo que más o menos este momento hemos conversado, hemos revisado, hemos visto, lo vamos a hacer a manera de un debate, ¿sí? Entonces yo lo voy a ingresar hasta el fin de semana y ya les pongo ahí, bueno, la fecha hasta que ustedes tienen que participar, para un poco recordar, hacer una retroalimentación de este tema. Y más que nada para saber lo que ustedes creen, lo que ustedes, un poco hacer criticidad, ¿no es cierto? Hacer un análisis de este concepto de salud. Entonces les voy a ir poniendo algunas referencias que ustedes pueden tener en cuenta para un poco analizar este concepto de salud de la OMS. ¿Sí? Entonces esto yo les voy a hacer llegar cuando el momento que ya lo ingrese al aula virtual. Ya. Algunos piensan que es muy utópico el concepto que da la OMS. Piensan que es hasta imposible completar. Pero eso cada uno vamos a decir allí. ¿Ya? Entonces ahí terminaríamos. Ya. Ya. Hasta ahí terminaríamos esta parte. El siguiente, vamos a ver. Como para complementar la primera parte donde hemos hablado de salud, vamos a un poco revisar unos aspectos referente a cómo se definiría la enfermedad. ¿Sí? Entonces ahí completaríamos con salud de enfermedad. Ya, esta es una definición de la OMS que ya la hemos revisado. Ya hemos visto que en ella hay que tener cubiertas las necesidades afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. Ya hemos dicho también que a la salud hay que entenderla en su doble dimensión, como producto de condiciones sociales y biológicas y como productor de condiciones para un desarrollo integral. Pero para tener salud también debemos considerar la influencia de nuestro entorno. Y nuestro entorno está dado por los aspectos social, económico y político, que ya ustedes dieron alguna opinión, pero que posteriormente lo vamos a hacer ya de una manera más detallada. Pero sí recordemos que la salud está influenciada en gran medida por el entorno en el cual nosotros desarrollamos nuestra vida diaria. Pero también la salud está influenciada por los llamados determinantes de la salud. Los determinantes de la salud básicamente se consideran que son los siguientes. El determinante de salud biológico, considerado como la propia biología de una persona, como por ejemplo la edad, la genética, que están afectando a su salud. El determinante de salud ambiental es cómo el medio ambiente influye en nuestra salud. ¿Sí? Cómo se afecta el clima, el entorno, la contaminación ambiental, están afectando nuestra vida, nuestra salud. El estilo de vida
que está dentro de bueno, aquí está como separado, pero se encuentra dentro de los determinantes conductuales. Son los hábitos, las costumbres, creencias, actitudes y comportamientos que influyen en nuestra salud. Entonces, el estilo de vida lo vamos a ver dentro de determinantes conductuales. Y el determinante de salud que se refiere a la salud pública, que viene a considerarse el sistema de salud y los medios sanitarios de los que dispone una ciudad, un lugar, un país. Por ejemplo, los hospitales, los centros de salud, hospitales especializados, etc. Entonces, cómo todos estos determinantes de la salud, conjuntamente con los factores del entorno, están dando lugar a la salud de la población. Entonces, hasta allí un poco terminaríamos como definiendo la salud y qué está influyendo. Factores y determinantes de la salud, verán. Pero también es necesario aclarar un poco lo que es la enfermedad. Y lo consideramos como el trastorno del normal funcionamiento de nuestro organismo, tanto a nivel físico como mental, y ahí tendríamos que agregarle social, para ir un poco de acuerdo con lo que nos dice la definición de salud de nuestro Sistema Nacional de Salud. Las enfermedades, según su origen, es decir, la etiología, las podríamos clasificar en las siguientes. Enfermedades de tipo infeccioso. Estas tienen lugar cuando hay una invasión de microorganismos patógenos como virus, bacterias, hongos, parásitos. La enfermedad actual de la pandemia es de tipo infeccioso porque está siendo causada por un virus, el COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al pasar estos microorganismos de una persona infectada a otra sana, se transmiten este tipo de enfermedades. Puede hacerse de forma directa, como es el contacto físico, a través de gotas de saliva, contacto con sangre, o también pueden darse a través de algún vector de transmisión, como puede ser el aire, el agua, o a través de animales. La picadura de animales también transmite, por ejemplo, el dengue, la malaria. Son enfermedades que se transmiten a través de otros vectores como los animalitos, los zancudos, los moscos, ¿sí? Entonces hay diversos tipos de enfermedades infecciosas, pero también hay las no infecciosas, es decir, que no se deben a microorganismos patógenos, sino a otras causas, o están relacionados con factores biológicos. Por ejemplo, la edad. La edad interviene, de acuerdo a la edad del ser humano, pueden darse lugar a procesos degenerativos como, por ejemplo, artrosis, la demencia senil, pérdidas de los sentidos, fallos renales, etc. Pero también pueden influir factores biológicos como el de tipo genético, como son las enfermedades debidas a alteración de los genes. Por ejemplo, las enfermedades no sé si recuerdan ustedes tal vez, o escucharon, tal vez no recuerden, en Rusia hace aproximadamente 20, 25 años se produjo una explosión de de sustancias tóxicas. Creo que fue una fábrica en Chernobyl. No sé si recuerdan esa palabra de Chernobyl. Es una fábrica, es una planta nuclear, ¿no es cierto? Sí. Chernobyl, ¿ya? Sí recuerdan eso. Entonces, miren, por ejemplo, de esa explosión que hubo hasta hoy en día, que ya han pasado, creo, 25 a 30 años, las personas tienen deficiencias genéticas producidas por la influencia de esas sustancias tóxicas, ¿sí? También hay otros que son fallos genéticos como la enfermedad del síndrome de Down, que allí ya es una alteración a nivel del cromosoma 21 en nuestros genes. Otros como la hemofilia, también es una enfermedad de tipo genético, ¿sí?
enfermedades congénitas, por ejemplo, que son las que se desarrollan desde el parto o incluso antes, y son debidas a problemas en el desarrollo del feto, pero durante la gestación. Esas son enfermedades congénitas. Los trastornos inmunitarios también producen enfermedades. Se dan cuando en nuestro sistema inmunitario hay falla, ¿sí? De forma que nos hace exageradamente sensibles a ciertas sustancias que son inocuas para la mayoría de personas y que esto es muy conocido como las alergias, ¿sí? Entonces, miren, hay diferentes tipos de enfermedades no infecciosas, pero que afectan a nuestra salud, ¿no es cierto? Pero también, miren, hay enfermedades relacionadas con los factores ambientales. Por ejemplo, exposición a radiaciones que pueden producir enfermedades de tipo nervioso, cáncer, etc. La exposición a ruidos muy fuertes también genera problemas de tipo nervioso. La exposición a contaminantes del aire, por ejemplo, o del agua o de los alimentos, producen daños en diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? El pulmón, el intestino, hígado, etc. También hay enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Enfermedades, por ejemplo, por accidentes de trabajo, enfermedades por consumo de drogas, enfermedades por una mala alimentación, enfermedades debidas a una vida sedentaria. ¿Sí? Ya. Esto, queridos estudiantes, respecto a lo que es la enfermedad. ¿Cómo se la define? ¿Cuáles serían las causas para llegar a adquirir una de estas enfermedades? Pienso que con esta revisión que hemos hecho, debe quedar claro el concepto de lo que es salud, de lo que es la enfermedad y de cómo se relacionan los dos. Si tal vez hasta ahí hay alguna pregunta. No, doctora. Ya. Bien, entonces, como les recuerdo nuevamente, por favor, en la semana revisen el EVA porque vamos a trabajar en ese debate y también les voy a enviar una cortísima tipo cuestionario, como encuesta, un poco para hacerla como una pequeña prueba de diagnóstico que no tiene ningún valor de calificación, sino únicamente para ver cómo se encuentran ustedes relativo a algunas cosas que se revisan en esta asignatura. Entonces, sí les ruego que en la semana de lunes empiecen a revisar para que puedan cumplir con estas dos actividades, ¿sí? Ahora, respecto a... Hasta ahí lo que vamos a revisar. En la próxima semana veremos los aspectos político, económico y social del Ecuador, que recuerden lo que dije anteriormente en alguna diapositiva, estos aspectos están influyendo de forma importante para la población tenga la salud, que las personas tengamos o no tengamos salud, o lo tengamos en diferentes niveles. Entonces, vamos a hablar sobre aspectos político, económico y social de nuestro país, ¿sí? También les ruego que revisen el sílabo, porque también hay un trabajo autónomo que ya hay que realizarlo y que justamente se refiere a al aspecto político, económico y social de nuestro país, ¿sí? A ver. Ya.
Creo que ahí vamos a quedar nomás. ¿Saben qué? Ya. Bueno, estimados estudiantes, ahí vamos a... Por hoy, la clase de hoy va a quedar allí. Les había indicado que tenía que hacer una toma de muestra y me están insistiendo, así que vamos a dejar allí. Pero prácticamente hemos revisado toda la clase, únicamente les iba a indicar un cuestionario que es el que vamos a manejar en nuestro proyecto, pero mejor lo voy a hacer de una manera más completa la próxima semana en la clase para indicarles ya de forma específica sobre el proyecto. Además, recordarles también, decirles que he coordinado con la licenciada Tania para que ya se ponga en contacto con ustedes. Le he enviado el número de teléfono de la señorita Margot para que un poco los ponga en contacto a todos con ella y organizarnos sobre cómo van a cumplir las actividades con ella. Pues en este momento ustedes no pueden recurrir al laboratorio, entonces lo vamos a hacer de forma virtual. Se lo va a hacer a manera de tutorías, van a trabajar con ella las actividades que corresponden a su práctica preprofesional. Con ella se van a organizar, luego de una de estas actividades se tendrá que elaborar informes y esos los voy a ir revisando yo, lo que trabajen con ella, los avances, les daré tutoría yo para ir revisando cómo se los ha ido desarrollando, si hay que hacer alguna corrección o si ya lo dejamos, lo presentamos, ya me lo presentan a mí y eso quedará ya como un insumo para luego ir elaborando y complementando nuestro proyecto de integración de saberes. Pero por el momento no los quiero confundir mucho, más bien les quiero presentar los documentos ahí, las evidencias de cómo vamos a realizar el proyecto para que se lo pueda entender bien, ¿no? Entonces, si no hay alguna pregunta, mis estimados jóvenes y señoritas, pues pasaríamos ya a retirarnos. Si tal vez tienen alguna pregunta, chicos. Sí, licenciada, con respecto a las clases que están siendo grabadas, ¿nos puede pasar tal vez el link para después verlas más detenida después? Sí, no hay problema porque estas quedan grabadas, sí, para que las puedan ustedes revisar. Inclusive subí ya esta presentación, está subida ya en el EVA y ustedes también la pueden revisar. Todas las presentaciones para un poco, por esta modalidad que tenemos ahora, yo las voy a ir subiendo. Si hay algún documento extra que deban ustedes revisar, también lo haré llegar por este medio mismo a ustedes. Por lo que no tenemos la facilidad de acercarnos a la biblioteca, pues entonces lo vamos a hacer de esta manera. Y como en esta asignatura, como ya les dije, tenemos que revisar textos de diferentes lados. Por ejemplo, un libro que nos puede servir es sobre salud, bueno, sobre la educación sanitaria, podríamos revisar. Yo les voy a hacer llegar inclusive el nombre de algún libro. Está también en el sílabo. Los documentos que están ahí, el MAIS nos sirve mucho, el manual de atención integral del Ministerio de Salud Pública va a ser muy útil para nuestra asignatura. Ese también se lo puede, en el internet se lo encuentra para que ustedes también lo tengan. Así trabajaríamos. Las clases todas van a quedar grabadas. Ya, ¿algo más? Doctora, una pregunta, ¿cómo sería el trabajo del sílabo? ¿De qué se trata? Es un trabajo No sé si nos puede explicar. Sí, es una investigación bibliográfica que tienen ustedes que hacer. El sílabo, ¿no? Ajá, porque dice de un ensayo. Sí, es un ensayo.
Porque nos dice que es un ensayo. Ya, sí, léale ahí, por favor, si lo tiene ahí. Ya. Dice investigación bibliográfica sobre los determinantes de salud y elaboración de ensayo, expresión de pensamiento crítico, uso de tecnologías. Ya, quiere decir que usted va a investigar, va a algún artículo científico, algún texto que encuentre sobre lo que es un aspecto político, económico y social, pero de nuestro país, de nuestro Ecuador. Entonces, una vez que usted tenga, por ejemplo, unos 2 o 3 artículos sobre estos aspectos que se manejan en nuestro país, va a elaborar un ensayo, ¿sí? Entonces, un ensayo es como un resumen, ¿no es cierto? En donde usted también va a poner sus ideas, ¿no es cierto? No es una copia textual, sino va a poner su contribución al tema y lo va a presentar. No tiene que ser más de 2 hojas. ¿Sí? Ya, gracias. Es decir, la parte de criticidad, de reflexión, quiere decir lo que usted piensa sobre aquello que ha consultado. Entonces, va a poner qué es un aspecto político y luego va a hacer usted su contribución personal. ¿Cree que está bien? ¿Cree que está mal? ¿Cómo se ha influido de manera positiva o negativa a la salud de la población? ¿Sí? Porque todo lo vamos a enfocar un poco a la salud, que es nuestro tema que estamos manejando. Y doctora, Ya, ¿el trabajo se gracias. lo va a realizar a computadora o a mano? A ver, bueno, háganlo a computadora, ¿sí? Creo que en estos actuales momentos es mejor manejarnos así, pero ya les digo, no tiene que ser copia, sino más bien algo editado por ustedes. Entonces, como es un ensayo, tienen que adjuntarme, por ejemplo, el artículo del cual tomaron ustedes las ideas. Dicen, eso le iba a decir que estoy leyendo ahorita, pero no habla de ningún ensayo, solo dice una investigación bibliográfica sobre los 3 aspectos, nada más, no sé, un ensayo. No veo, tal vez pueda revisar el sílabo para que quede un poco más claro. Ya lo reviso, espéreme para ver. A ver, segundo, este es. Aquí ya se abrió. ¿Me esperan un ratito? Ya estoy revisando. Es en la primera. Sí, elaboración de un ensayo. No, pero está abajo en la primera semana. No, es en la más abajo. Lo que pasa es que la primera señorita estudiante lo leyó en en forma general, pero aquí en la corresponde, la semana 2, ahí dice, investigación bibliográfica sobre estos aspectos del entorno, ¿sí? Entonces, arriba decía lo del ensayo, seguramente va a ser para algún otro trabajo, que vamos a hacer un ensayo. Por ahora, ríjanse a lo que dice en la semana 2, ¿sí? Bueno, doctora. Ya, para no haya confusión. Para que no haya confusión, ríjanse a lo que dice cada semana para las actividades de aprendizaje autónomo, ¿sí?
Doctora, yo tengo una preguntita. Ya. Parece que anteriormente le escuché que había un límite, o sea, de hojas. Yo no lo estaba visibilizando al sílabo ese momento, pero aquí era para el ensayo. Pero en este momento, como solo les estoy diciendo que hagan investigación bibliográfica, no les voy a poner, creo que puede ser máximo unas 5 hojas. Ya, gracias. Ya, pero si alguien quiere hacer una o más o unas 2 hojas más, no hay problema. No hay problema. ¿Sí? Pero tampoco se pasen a 10 hojas, es mucho ya. Entonces hagámoslo entre 5 y 6 hojas para que todas queden claro, ¿ya? Ya, doctora. Ya, ¿sí estamos de acuerdo allí todos? Sí, doctora. Ya. Ya, entonces alguna situación que quieran preguntarme lo hacen al grupo, entonces allí también se puede aclarar alguna otra situación. Entonces, por lo pronto estamos claros, hacemos ese trabajo autónomo, yo ya lo voy a ingresar en el EVA para ver hasta qué fecha lo pueden ingresar y lo puedan subir, ¿ya? Pero va a ser para la próxima semana. Doctora, una pregunta. ¿Ya? El tema en el que nos vamos a basar para realizar el ensayo, ¿cuál es? Eso ya les voy a indicar posteriormente. Por ahora, este trabajo autónomo solo es investigación bibliográfica, ¿sí? Ah, sí, ya. ¿Sí? Ya. Ya, doctora. Verán, no se confundirán. Listo. Ya. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿No? Chicos, Yo no. ¿está claro No, todo? doctora. Está claro, verán. O si no, pues ya me escriben. Pero que hasta aquí pienso que sí está claro. Lo que tienen que hacer y cómo vamos a irnos fijando en los trabajos autónomos, lo que dice en cada semana, y yo les daré una explicación adicional. Ya, doc, muchas gracias. Ya, chicos, entonces, Dios mediante, nos estaremos viendo en clase la próxima semana, pero ya como les dije, ustedes irán revisando el EVA, ¿sí? Ya. Chao, entonces. Hasta Ya, luego, doctora. doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego.